y alabanza, vente ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañen en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo eres bendito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa.
Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas, repara mis fuerzas. El Señor es mi mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han vendido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, la liturgia de la Iglesia nos propone el célebre capítulo 10 de San Juan, del Buen Pastor. En esta jornada también meditamos por las vocaciones, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Podemos hacer 3 consideraciones sobre la palabra de Dios de hoy. Jesús es el buen pastor prometido por Dios. Él es la única puerta y nosotros somos su rebaño de pertenencia. ¿Qué significa para nosotros que Jesús es el buen pastor? En este capítulo nos dice claramente, el pastor bueno, el pastor que da el ejemplo, el pastor que nos enseña con su bondad. Nos lo dice hoy San Pedro. Yo les pediría que mediten esta preciosa carta de San Pedro de hoy. Y él nos dice claramente, nos enseña con su ejemplo. Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo para que sigan sus huellas. Él vivió lo que creyó y creyó lo que vivió. Y es entonces que esa autoridad moral, esa autoridad que tiene Jesús de tanta bondad, recuerden con qué llagas han sido redimidos, nos dice hoy San Pedro, con qué llagas fueron sanados, nos da entonces a nosotros un ejemplo de su vida, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y todo hecho por amor. El buen pastor entonces da la vida por sus ovejas porque él mismo la entregó en la cruz. Y por su bondad entonces irradia una bondad que también nosotros tenemos que seguirla. Porque la bondad también enseña y sana y eleva. La segunda característica del buen pastor que nos enseña con su ejemplo es su conocimiento de las ovejas. Nosotros somos sus ovejas, nosotros somos de su rebaño, y Él nos llama a cada uno de nosotros, porque nos conoce individualmente. Eso es una fuente de consuelo para nuestra vida comunitaria, personal y espiritual, porque en todos los momentos de tribulación siempre el Señor está cerca nuestro. No somos anónimos para Dios. No somos una masa anónima informe, no somos un número para Jesús. Somos personas que nos conocen con nuestras debilidades y fragilidades, también con nuestras virtudes. Él entonces nos conoce, pero es fácil descubrir a Dios presente en la prosperidad, pero a veces nos cuesta a nosotros reconocerlo en la adversidad, en las noches oscuras de la fe o en los momentos tibios de nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces es en ese tiempo en que se halla más cerca nuestro. A Santa Catalina de Siena, que le reprochaba en sus famosos diálogos, ¿dónde estabas?, decía Santa Catalina, cuando yo padecía tan duros combates. Y nuestro Señor le respondió, en tu corazón, dándote fuerzas para resistir. Siempre debemos recordar que para nuestras vidas el buen pastor está junto a nosotros. Su vara y su callado velan siempre por nosotros. Esto nos debe ayudar a nosotros también a no perder la confianza. Pero Jesús también hoy nos dice que Él es la puerta. Si Él nos conoce, nosotros también tenemos que seguirlo. Nos dice en el Evangelio, Él nos conoce y escucha mi voz. Esto requiere de nosotros un acto de humildad, de saber escuchar la voz del buen pastor, de no cerrarnos a nosotros mismos, de abrirnos a su palabra, de abrirnos a lo que nos enseña el buen pastor que es Jesús. Es llamativo, Jesús ha dicho muchas veces, yo soy el camino, yo soy la vid, pero es llamativo porque esta vez el término puerta se lo reserva exclusivamente para sí. Es verdad, muchas veces se les ha dicho a los apóstoles, a Pedro, que él iba a ser la roca. Nosotros sabemos bien, tú eres sacerdote para siempre, somos hijos adoptivos de Dios, pero Él en efecto se ha guardado
este título, Yo soy la puerta. Y Él es la puerta para entrar en el único rebaño y ser el único pastor. Es por eso entonces que Cristo es el único camino que nos conduce al Padre. Y mientras el ladrón, el lobo, el demonio nos dispersa, porque el pecado dispersa, diablo significa el que divide, Jesús es la puerta y nos conduce a la unidad. Precisamente entonces tenemos que encaminarnos siempre por la puerta que es Cristo. Nos ha sido regalado en el bautismo y nosotros lo actualizamos cotidianamente en los actos de fe. Precisamente nuestra fe que nos señala el camino, que es Jesús nuestro Señor. Y en tercer lugar, quisiera recalcar que nosotros también somos el rebaño de Cristo. Como dice San Pedro, Él es el pastor y guardián de ustedes. Él es nuestro pastor y Él nos cuida, pero exige de nosotros, además del conocimiento personal que Él tiene y el ejemplo que nos da, que lo escuchemos. Y escuchar significa seguirlo. Y seguirlo significa entonces saber que somos de su rebaño. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. La iglesia, Él la funda con su sangre redentora en la cruz. Y la iglesia es del Señor. Esto para que seamos humildes y no nos envanezcamos. Para que sepamos siempre que Él es el buen pastor y que es la iglesia de Cristo, como le dice a Pedro. Fundaré mi iglesia, la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos pertenecer al rebaño? En primer lugar, bien lo sabemos por la oración, que como decía San Pío de Pietrelcina, es el oxígeno del alma, es la llave que abre el corazón de Dios, nos decía el querido San Pío. La llave que abre el corazón de Dios es la oración. Y entonces tenemos que dejarnos invadir por la luz del buen pastor, que es el Señor. Y nada más noble que un alma humilde que le pide al pastor que lo conduzca. En segundo lugar, la vida de la fe en sus múltiples dimensiones, en la vida sacramental, en el amor al prójimo, en las obras de apostolado, en las obras de misericordia espirituales y corporales, como lo vemos en esta pandemia, en que tanta gente se esmera por ayudar al prójimo. Él es el buen pastor que nos conduce a las verdes praderas, como dice el Salmo. Y también pertenecemos a su rebaño si somos fieles a los dones que Él nos ha dado. Pero sabemos también que hay muchas acechanzas. Los ladrones y asaltantes quieren robarnos, quieren llevar nuestras vidas a otros lugares. Y en cambio el sentido de la fe que nos da Jesús nos permite descubrir el lobo camuflado dentro del rebaño, así como escapar de los ladrones y asaltantes, los que han venido antes de mí, dice Jesús, para anteponer los intereses a los del Salvador, que es el Señor. Pidamos pues hoy con profunda humildad reconocernos entonces en Jesús el buen pastor, que primeramente nos enseña con su ejemplo. En segundo lugar, un ejemplo que es ejemplo de bondad, de amor y de entrega hasta la muerte, para que tengamos vida en abundancia, como dice al final del Evangelio. En segundo lugar, saber que Él es la puerta y que nosotros tenemos que entrar por esa puerta que es el Señor, aunque sea difícil. No buscar atajos, sino ir por la puerta que es Jesús. Y en tercer lugar, pertenecemos a su único rebaño, que es la Iglesia, el rebaño de Cristo. A eso nos invita hoy Jesús, el buen pastor, quien nos conoce a cada uno de nosotros y nos pide simplemente que lo escuchemos, que lo sigamos con profunda humildad. Se lo pedimos humildemente a María Santísima en este mes que vamos a rezar el rosario con tanto fervor como nos pide el Papa Francisco, para que siempre sepamos que Él es el buen pastor que nos pide que lo sigamos y Él
nos conduce a las verdes praderas. Pidámoslo humildemente en esta Santa Misa. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos en esta Santa Misa por la salud de Francisco, Carolina, Patricia, Laura, Vilma, Maximiliano, Alfonso, Olga, Ivana, Ana, Jorge, Delia, Pablo, Luis y María José. Intención particular a San Martín de Porres, por el CAM, Délida, Alejandra, Gonzalo, Nicolás y familia, por nuestros gobernantes y los sin trabajo, al Sagrado Corazón de María, por el personal de los servicios esenciales y de salud, por el fin de la pandemia, por la Argentina, y en acción de gracias por los 82 años de Malena, por los 56 años de Pía, por el cumpleaños de Agustín D'Angelo y Natalia, por los 39 años de matrimonio de María José y Alfredo, a la Santísima Virgen María y a San José, por Patricia y Oscar, por el cumpleaños de Félix, y por el eterno descanso de Armando García Valdizone, fallecido ayer, Benita Becerra, Federico y Ángel Buono, Mónica Monzón, Hugo, Zulema, Luisa, Adela y Camilo, Matilde de los Heros, Julieta Cole Silveira, Otilia, y difuntos de las familias Rocco, Gini y Marchese, y por las almas del purgatorio. Caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé, si doy mi vida, la ganaré. Jesús, así estoy yo, te sigo, soy tu servidor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tus obras redentoras sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mí.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y ahora que te he recibido espiritualmente, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en la partida. Y yendo con él no temo las quebradas más heridas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que marca mi rumbo me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza hasta entre gente enemiga. Me hace sentar a su mesa y en su copa me convida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Avisos parroquiales. En las redes sociales está a disposición el rezo del rosario según el misterio que corresponda a cada día. El lunes 4 de mayo rezaremos de manera virtual el rosario a las 20 horas. Quienes quieran participar les pedimos que nos avisen vía mensaje de texto o por mensaje privado por Facebook, porque la invitación es personalizada para evitar que sumen desconocidos con ánimo de molestar. Los invitamos a participar de la charla que daré sobre Santa Teresa de Ávila el miércoles 6 de mayo a las 20 horas por Facebook y por Instagram. Va a ser un ciclo de charlas, 20 y 27 de mayo también. El 13 de mayo va a ser sobre San Pío de Pietrelcina. Por último, el jueves 7 de mayo a las 20 horas se inicia el ciclo de charlas sobre el Génesis, a cargo del profesor Pablo Chicuti. A los interesados les pedimos que envíen su nombre y número de teléfono vía mail o por mensaje privado por Facebook, para así poder enviarles la invitación para el encuentro virtual. A cada una de las invocaciones respondamos amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén.
Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.